Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Copyright, gustazo tenerlos por aquí. Espero que tu copyright teniendo un día absolutamente fenomenal, lleno de energía positiva y listo para descubrir cosas nuevas. Porque adivinen copyright, hoy tenemos un plato fuerte preparado. Como ya habrán podido intuir por el título, hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de las series turcas, pero no cualquier serie turca. Vamos a hablar de esas producciones que, a pesar de que su categoría no sea la de adultas en el sentido mundial explícito de la palabra, que contienen historias complejas, personajes profundos y tramas que te atrapan desde el minuto uno, series que, sin duda, son mundial adecuadas para un público maduro que busca algo mundial que entretenimiento ligero. Vamos a explorar esas joyas ocultas que te dejaron pensando duas después copyright, ese de haber terminado el último capítulo. Antes de que nos lancemos de cabeza a este universo de intrigas, romance, drama y por supuesto paisajes impresionantes, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no se han suscrito a este canal, no esperen ni un segundo más. Aquí encontrarán contenido de calidad, análisis profundos, recomendaciones imperdibles y sobre todo, un espacio para compartir nuestra pasión superíndice 3N por las series y el cine. Que hagan clic en ese botoncito rojo, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y únanse a esta maravillosa comunidad. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora supongo monos CU superíndice 3 modos, preparemos unas palomitas o nuestro café copyright favorito y empecemos a desentrar más menos a este listado de series turcas que, estoy segura, los van a enganchar por completo. Para empezar, tengo que mencionar una serie que revolucionó superíndice 3 la televisión superíndice 3N turca y que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, Sila. Esta historia nos presenta a Sila, una joven que fue vendida a una familia adinerada cuando era ni más menos aún más menos os después copyright es obligada a casarse con un jefe tribal para salvar a su hermano. La trama explora el choque entre la vida moderna de Sila y las tradiciones ancestrales de Mardin, un lugar lleno de costumbres arraigadas y una cultura muy diferente a la que ella conoce. La lucha de Sila por su libertad, su empoderamiento y su búsqueda del amor verdadero son los pilares fundamentales de esta serie. Además, la fotografía es espectacular y te transporta directamente a los paisajes con diéresis, ridos y múgicos de Turquía. Es una historia de superación superíndice 3N, de amor, de tradiciones y de mucha pasión superíndice 3N. *** profundizando en Sila, un choque cultural y emocional ***. Sila, no es solo una historia de amor, es una profunda inmersión superíndice 3N en la cultura turca, en particular la de las regiones rurales y ancestrales. La serie nos confronta con las diferencias abismales entre el mundo moderno y las tradiciones arraigadas que a menudo chocan y generan conflictos. Mardin, el escenario principal de la serie, se convierte en un personaje multidimensional. Sus calles empedradas, sus casas de piedra y sus paisajes de su copyright ticos no solo sirven de telu superíndice 3N de fondo, sino que también copyright N influyen en el desarrollo de la historia y en las decisiones de los personajes. La figura de Sila representa a la mujer moderna, educada y con ambiciones, que se ve obligada a someterse a un matrimonio forzado en una sociedad dominada por hombres y tradiciones milenarias. Su lucha por la libertad no es solo una lucha personal, sino también copyright N una lucha por todas aquellas mujeres que se encuentran atrapadas en situaciones similares. Su valentía y su determinación superíndice 3N la convierten en un modelo a seguir, una heroína moderna que desafía las normas y lucha por sus derechos. Por otro lado, Boran el jefe tribal con quien Sila se ve obligada a casarse, es un personaje complejo y contradictorio. Representa la tradición superíndice 3N y el honor, pero también copyright N la injusticia y la opresión superíndice 3N. A medida que la serie avanza, vemos su evolución superíndice 3N y su lucha interna entre sus deberes como jefe tribal y sus sentimientos hacia Sila. Su amor por ella lo obliga a cuestionar las tradiciones y a tomar decisiones difíciles que ponen en riesgo su posición superíndice 3N y su reputación superíndice 3N. La relación superíndice 3N entre Sila y Boran es el eje central de la serie. Es una relación superíndice 3N llena de tensión superíndice 3N, conflicto y pasión superíndice 3N. A pesar de sus diferencias y de las circunstancias que los unieron, ambos se sienten atraídos el uno por el otro. Su amor es un amor prohibido, un amor que desafía las normas y que pone a prueba sus valores y sus creencias.
La química entre los actores Kansudere y Mehmet Akif Alakurt es innegable y contribuye a crear una ATMU superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3N y deseo que mantiene al espectador enganchado a la pantalla. Sila no solo es una serie entretenida, sino también copyright N, una serie que invita a la reflexión superíndice 3N. Nos hace cuestionar las tradiciones, la libertad y el papel de la mujer en la sociedad. Nos muestra la importancia del respeto, la tolerancia y la comprensión superíndice 3N. Es una serie que nos recuerda que el amor puede superar cualquier obstáculo, pero que también copyright N requiere sacrificio y compromiso. Otra serie que me parece imprescindible y que tiene una narrativa muy potente es Ezel. Esta es una historia de venganza, pero contada de una manera muy inteligente y con giros inesperados que te mantienen pegado a la pantalla. Ezel es la historia de Umer, un joven que es traicionado por sus amigos y su novia, quienes lo incriminan por un robo que no cometió superíndice 3. Tras pasar aún más menos en prisión superíndice 3N, regresa con una nueva identidad y un plan para vengarse de aquellos que destruyeron su vida. La serie es muy oscura, con personajes complejos y moralmente ambiguos, y explora temas como la amistad, la traición superíndice 3N, el amor y la redención superíndice 3N. Además, la banda sonora es absolutamente impresionante y ayuda a crear una ATMU superíndice 3 esfera de suspense y tensión superíndice 3N que te atrapa desde el primer capítulo. Si les gustan las historias de venganza bien contadas, con personajes que evolucionan y que te hacen cuestionar tus propias convicciones, Ezel es una apuesta segura. *** Desmenuzando Ezel, un laberinto de traiciones y redención superíndice 3N ***. Ezel trasciende el tu superíndice 3 pico relato de venganza. Es una exploración superíndice 3N profunda de la psique humana, de los límites de la lealtad y de la capacidad de perdonar las peores traiciones. La transformación superíndice 3N de Umer en Ezel no es solo física, sino también copyright N psicolu superíndice 3 jica. La Ezel lo despoja de su inocencia y lo convierte en un hombre frío, calculador y obsesionado con la venganza. Sin embargo, a medida que avanza la serie, vemos que la humanidad de Umer sigue latente debajo de la máscara de Ezel. Los personajes secundarios son tan complejos y fascinantes como el protagonista. Cada uno de ellos tiene sus propios motivos y secretos, y sus acciones tienen consecuencias devastadoras. Zengi Zatei, el mejor amigo de Umer y el principal artífice de su traición superíndice 3N, es un villano carismático y ambicioso que no se detendrá ante nada para conseguir sus objetivos. Eysan Tezcan, la novia de Umer, es un personaje ambiguo y contradictorio que se debate entre el amor y la conveniencia. Su relación superíndice 3N con Umer /Ezel es una de las más complejas y apasionantes de la serie. La estructura narrativa de Ezel es muy elaborada. La serie utiliza flashbacks y flashforwards para revelar gradualmente los detalles del pasado de Umer y de su plan de venganza. Esta tu copyright técnica crea un ambiente de suspense y misterio que mantiene al espectador en vilo hasta el final. La banda sonora, compuesta por Toy Garrick, es un elemento clave de la serie. Sus melodías melancu superíndice 3 licas y dramáticas contribuyen a crear una ATMU superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3N y emoción superíndice 3N que intensifica la experiencia del espectador. Ezel no es una serie fácil de ver. Es oscura, violenta y emocionalmente agotadora. Sin embargo, también Copyright N es una serie fascinante y profundamente satisfactoria. Nos plantea preguntas sobre la naturaleza humana, sobre el poder del destino y sobre la posibilidad de la redención superíndice 3N. Es una serie que te dejará pensando mucho después Copyright S de haber terminado de verla. Ahora, si lo que buscan es una serie que combine drama, romance y un toque de misterio, les recomiendo Cara para Ike. Esta serie sigue la historia de Umer, un policua que investiga la muerte de su prometida, y Elif, una diseu más menos adora de joyas que se ve envuelta en un caso de lavado de dinero. Sus caminos se cruzan cuando descubren que sus seres queridos estaban relacionados con la mafia y que sus muertes no fueron accidentales. Juntos, tendrán que enfrentarse a peligrosos enemigos y descubrir la verdad detrás de una red de corrupción superíndice 3N que llega hasta las altas esferas del poder. Cara para Ike es una serie con mucho ritmo, con escenas de acción superíndice 3N muy bien coreografiadas y una química increíble entre los protagonistas. Además, la trama te mantiene en vilo hasta el final, con giros inesperados y revelaciones sorprendentes.
Es una serie que te engancha desde el primer capítulo y que te hace querer saber sobre los personajes y sus motivaciones. *** Analizando Cara para Ike, un thriller romántico con conciencia social ***. Cara para Ike no es solo una serie de acción superíndice 3N y romance, es también copyright N una crítica a la corrupción superíndice 3N y al poder del dinero en la sociedad. La serie nos muestra CEU superíndice 3 mo el dinero puede corromper a las personas y CEU superíndice 3 mo la mafia puede infiltrarse en las instituciones y manipular el sistema. La lucha de Homer y Elif por descubrir la verdad no es solo una lucha personal, sino también copyright N una lucha por la justicia y la igualdad. La relación superíndice 3N entre Homer y Elif es el corazón superíndice 3N de la serie. Ambos son personas fuertes e independientes que se ven obligadas a unirse para enfrentarse a un enemigo como N. Su amor surge en medio del peligro y la incertidumbre, y se convierte en su mayor fortaleza. La química entre los actores en Hinak Yu un cuarto Rek y Tubabu un cuarto Yu un cuarto Q un cuarto Stu un cuarto N es excepcional y contribuye a crear una atmu superíndice 3 esfera de pasión superíndice 3N y ternura que te atrapa desde el primer momento. Los personajes secundarios son muy importantes en Cara para Ike. Cada uno de ellos tiene su propia historia y sus propias motivaciones, y sus acciones influyen en el desarrollo de la trama. Milaik Demir, la mejor amiga de Elif, es un personaje divertido y leal que aporta un toque de humor a la serie. Un cuarto Sejin Demir, el hermano mayor de Homer, es un policua corrupto que se ve envuelto en la red de lavado de dinero. Su relación superíndice 3N con Homer es tensa y conflictiva, y su destino es uno de los trágicos de la serie. Cara para Ike es una serie que te mantiene en vilo hasta el final. La trama es llena de giros inesperados y revelaciones sorprendentes que te hacen cuestionar tus propias convicciones. La serie también copyright N aborda temas importantes como la copyright Dida, el dolor y la superación superíndice 3N. Es una serie que te hará llorar y reflexionar sobre la vida. Cambiando un poco de tercio, quiero hablarles de Vira y Leigh Callesi. Esta serie es un remake de la exitosa serie americana, This Is Us, y la adaptación superíndice 3N turca es realmente excepcional. La serie sigue la vida de una familia a trabu copyright S de diferentes líneas temporales, explorando sus alegrías, sus tristezas, sus secretos y sus desafíos. Cada capítulo se centra en uno o varios miembros de la familia, y nos muestra CEU superíndice 3 mo sus vidas se entrelazan y se influyen mutuamente. Vira y Leigh Callesi es una serie muy emotiva, con personajes muy humanos y con los que es fácil identificarse. La serie aborda temas como la copyright Dida, el amor, la familia, la identidad y la búsqueda de la felicidad. Es una serie que te hace reflexionar sobre la vida y sobre las relaciones que tenemos con nuestros seres queridos. Si son de los que disfrutan con las historias que te tocan el corazón superíndice 3N, Vira y Leigh Callesi es una opción superíndice 3N que no se pueden perder. *** profundizando en Vira y Leigh Callesi, un espejo de la vida misma ***. Vira y Leigh Callesi no es simplemente una adaptación superíndice 3N, es una reinvención superíndice 3N que logra capturar la esencia de la familia y la complejidad de las relaciones humanas en un contexto cultural turco. La serie aborda temas universales como el amor incondicional, la copyright Dida devastadora, la superación superíndice 3N de obstáculos y la búsqueda constante de la identidad. Lo que la hace especialmente conmovedora es su capacidad para presentar personajes imperfectos, con virtudes y defectos, que se enfrentan a situaciones cotidianas que resonaron con el espectador. La serie se distingue por su estructura narrativa no lineal, saltando entre diferentes periodos de tiempo para construir una imagen completa de la vida de la familia. A trabu copyright S de estos saltos temporales, somos testigos de los momentos clave que han moldeado a los personajes y sus relaciones, permitió copyright donos comprender mejor sus motivaciones y sus decisiones. Uno de los aspectos S destacados de Vira y Leigh Callesi es su capacidad para generar emoción superíndice 3N. La serie no rehuye a los momentos tristes o difíciles, pero también copyright N celebra los momentos de alegría y amor. Esta combinación superíndice 3N de emociones hace que la serie sea muy realista y conmovedora. La serie nos recuerda la importancia de la familia, la amistad y el amor en nuestras vidas. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendarles Ukondieres y Sukur. Esta serie es una producción superíndice 3N muy ambiciosa y muy diferente a las que he mencionado hasta ahora. Ukondieres y Sukur
es una serie de acción superíndice 3N y drama que se desarrolla en un barrio peligroso de Estambul controlado por la familia Koupárrafo-Oval. La familia Koupárrafo-Oval protege el barrio de la droga, pero cuando un nuevo grupo criminal llega a la ciudad, su poder se ve amenazado. Yamau Párrafo, el hijo menor de la familia, regresa a Ucondieres y Sucur despu copyright S de más menos os de ausencia y se ve obligado a asumir el liderazgo para proteger a su familia y a su barrio. Ucondieres y Sucur es una serie muy intensa, con escenas de acción superíndice 3N muy bien coreografiadas, personajes muy carismáticos y una trama llena de intrigas y traiciones. La serie También Copyright N explora temas como la familia, la lealtad, el honor y la lucha por el poder. Si les gustan las series de acción superíndice 3N con un toque de drama y con personajes complejos, Ucondieres y Sucur es una opción superíndice 3N que les va a encantar. *** Desentrau más menos ando Ucondieres y Sucur, un barrio, una familia, una guerra ***. Ucondieres y Sucur es mucho más que una serie de acción superíndice 3N. Es un retrato crudo y realista de la vida en un barrio marginal de Estambul, donde la ley la impone la familia Koupárrafo-Oval y donde la violencia es una constante. La serie explora temas complejos como la lealtad familiar, el honor, la justicia y la lucha por el poder. El barrio de Ucondieres y Sucur es un personaje de la serie. Sus calles estrechas, sus casas destartaladas y sus habitantes marginados crean un ambiente opresivo y peligroso. La familia Koupárrafo-Oval protege el barrio de la droga, pero También Copyright N lo controla con mano dura. La llegada de un nuevo grupo criminal amenaza el poder de la familia y desencadena una guerra sangrienta. Yamau Párrafo Koupárrafo-Oval es un personaje complejo y carismático. Es un joven rebelde y apasionado que regresa a Ucondieres y Sucur despu copyright S de más menos os de ausencia. Se ve obligado a asumir el liderazgo de la familia y a enfrentarse a sus enemigos. Su lucha por proteger a su familia y a su barrio lo convierte en un copyright ROE. La serie cuenta con un elenco de actores talentosos que dan vida a personajes memorables. Aras Bulut Nemli interpreta a Yamau Párrafo Koupárrafo-Oval con una intensidad y una pasión superíndice 3N que te atrapan desde el primer momento. Dilan Cizekdeniz interpreta a Sena Koupárrafo-Oval, la novia de Yamau Párrafo, un personaje fuerte e independiente que lucha por encontrar su lugar en un mundo dominado por hombres. Ucondieres y Sucur es una serie muy intensa y violenta. Las escenas de acción superíndice 3N muy bien coreografiadas y son muy realistas. La serie También Copyright N aborda temas importantes como la pobreza, la desigualdad y la corrupción superíndice 3N. Es una serie que te hará reflexionar sobre la vida y sobre los valores que son importantes para ti. Bueno, hasta aquí mi selección superíndice 3N de series turcas que considero que son imprescindibles para un público adulto que busca historias complejas, personajes profundos y tramas que te atrapan. Espero que alguna de estas recomendaciones les haya llamado la atención superíndice 3N, y que se animen a darle una oportunidad a estas producciones turcas que, en mi opinión superíndice 3N, tienen mucho que ofrecer. En resumen, hemos hablado de Sila, una historia de superación superíndice 3N y tradiciones ancestrales, Ezel, una serie de venganza con giros inesperados, Cara para Aik, un thriller romántico con mucha acción superíndice 3N, Vira y Lei Kayesi, una serie emotiva sobre la vida familiar, y Ucondieres y Sucur, una serie de acción superíndice 3N y drama ambientada en un barrio peligroso de Estambul. Todas ellas, a pesar de tener temáticas y estilos diferentes, comparten una calidad narrativa y una profundidad en sus personajes que las hacen muy atractivas para un público maduro. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright preparándolo. Me encanta compartir mis recomendaciones con ustedes y saber que puedo ayudarles a descubrir nuevas series y películas que les gusten. Y ahora, me gustaría saber qué copyright opinan ustedes. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Les gustaron? ¿Qué copyright otras series turcas recomendarían? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con la comunidad. Me encanta leer sus comentarios y aprender de sus recomendaciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad y compartiendo mi pasión superíndice 3N por las series y el cine con ustedes. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el Pro Superíndice 3 Simo vídeo. Hasta la Pro Superíndice 3 Sima.